agradecer, ¿no?, la oportunidad de poder estar aquí compartiendo. Me hace acordar mucho a tiempos antaños. No soy muy viejo todavía, ¿no? Pero tiempo cuando era la predicación de la palabra casi habitual en mí, cuando vivíamos en Perugorría, en el interior de Corrientes. Inclusive hay una canción que cantaron anterior a esta, que habla del testimonio que dijo Brian. La cantábamos mucho y me hizo acordar mucho a los hermanos de allí. Eh, Uno que era siempre fiel, que se llama todavía porque está vivo, Patricio Silva. Me hizo acordar de él y de otros hermanos más. Y de esto se trata, ¿no? Justamente este tema del compartir, de las experiencias que vamos nosotros hilvanando, juntando, viviendo a través del tiempo como cristianos. Eh, el, el libro que traigo hoy para ustedes es el libro de Hechos, que es algo que vamos a compartir, creo yo, bastante tiempo. Hay por momentos que voy a tratar de aplicar un poco, qué sé yo, de historia o de sucesos o de personajes que el mismo libro de Hechos lo relata y que nos hace ver un poquito el contexto en el cual fue esto, sí, dicho, ¿no? Como primera instancia podemos saber y tenemos que saber que el autor de Hechos, creo que ya todos lo saben, creo que todos aquí van a levantar la mano. A ver, voy a pedir que levante la mano. ¿Quién sabe quién es el autor de Hechos? A ver que levante la mano. Esa manita así, ¿quién más? Le cedo el lugar, entonces. La mayoría sabemos que es Lucas y que el libro de Hechos en sí está muy relacionado con el Evangelio, con su Evangelio, con el Evangelio que él escribió, que es de Lucas. Para ello vamos a hacer hincapié en el primer versículo entonces del libro de Hechos, capítulo 1. Dice: en el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, o que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí lo que hace Lucas es hacer una introducción de lo que Cristo hizo mientras estuvo con los discípulos, su ministerio, cuando comienza y demás, y todas las instrucciones que le dio a sus apóstoles y que ellos luego deberían de seguir realizándolo, ¿no?, a través del tiempo. Pero se dirige a una persona en particular. ¿Cuál es lo que ustedes encuentran en el versículo 1? Teófilo. También lo dice en el Evangelio, en su Evangelio, en Lucas. Una de las cosas que dijeron de Teófilo que podría parecerse a un grupo de personas, porque Teófilo en sí, acá yo lo estuve para que pueda ser más o menos lo que significa en sí Teófilo. A ver, se les voy a buscar aquí. Que es amado de Dios, o que es una persona o un grupo de personas que eran amados por Dios, pero en este caso podemos nosotros dilucidar a través de lo que va diciendo, de que era una persona en sí en particular, excelentísimo, también muchas veces lo nombra, pero muchas veces quisieron dar a entender de que podría tratarse de un grupo de personas cuales eran temerosos de Dios. Pero podemos entender de que esto no es así por el hecho de que en aquel entonces el excelentísimo o la palabra Teófilo o el nombre Teófilo era muy recurrente y mayormente era personas de un alto rango, ¿no?, de personas muy importantes. No se dice quién era, solamente que se dice que puede haber sido un soldado romano o algo así. No hay mucha profundidad en el conocimiento de este nombre, pero sí se refiere a él. Y por lo visto era una persona que buscaba a Dios y el conocimiento de él.
Entonces aquí él empieza, Lucas, a hablar sobre lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué es importante nosotros introducirnos en esto? Porque es en base a eso del por qué estamos hoy aquí. Una de las cosas que el Señor nos demanda a nosotros, como lo demandó aquí a los apóstoles, que esperasen la promesa del Espíritu Santo, pero dice que esperasen más que nada, y también dice que los reunió, ¿sí?, para tener conocimiento de quién era Cristo, de quién era Él, y del por qué había venido a este mundo, y qué es lo que Él había enseñado. Pero sin más, y por supuesto no podemos negar nosotros de que la venida de Cristo ha causado un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero se ha dicho tanto esto en las iglesias que casi suena como algo, bueno, ya lo sabemos. Pero recurre a los cristianos a que hagan esto una página seguida de sus vidas para que no solamente esperemos a leer un discurso de la palabra o una predicación de la palabra, para que esto sea algo fogoso en nuestras vidas. Él lo que está diciendo aquí es que esperen pronto la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Quienes les iba a entregar a ustedes y a mí, y en aquel entonces los apóstoles, todo lo concerniente a lo que ya habían recibido, que era la información de todo lo que Él había venido a hacer. Pero no tenían todavía la capacidad de entenderlo, porque ¿quién era el que iba realmente a darle entendimiento? El Espíritu Santo. Entonces, si hoy nosotros como cristianos ya hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos una vida someramente, vamos a decirlo así, no sé si está bien decirlo así, pero es bueno poder hablar de una manera transparente, mediocre. ¿En qué está basado nuestro cristianismo? ¿En qué está basado nuestra esperanza? ¿En qué está basado el mandato que Dios nos dejó establecido de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura? Esto es uno de los pilares o el temas esenciales o centrales del libro de Hechos, es de que tenían que aprender, ¿sí?, cada uno de ellos a formar parte de este pueblo, pero convencidos de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos o de lo que Dios dejó establecido en ellos, para que salgan y prediquen el Evangelio. Fíjense lo que dice en el versículo 4, dice, y reuniéndolos le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Y en el versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Bueno, aquí es consecuencia justamente de lo que yo les venía hablando. Si nuestro conocimiento o todo lo que nosotros hayamos vivido en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, inclusive creo que muchos de los que estamos aquí, antes de ser cristianos, teníamos un cierto conocimiento de quién era Dios. ¿Sí o no? Nos habían hablado de Jesucristo, nos habían dicho, inclusive muchos hemos peregrinado, hemos conocido ciertas liturgias. Inclusive el otro día acá pasábamos, cuando yo trabajo en Neurogen, pasaba con un compañero justo por enfrente de la iglesia, y yo le dije, acá es la iglesia donde nosotros nos reunimos. Ah, dice, mira vos, ¿y qué clase de ritos hacen allí? Oh. Y yo le dije, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con ritos, no? Una pregunta, no, ritos. Dice, automáticamente cuando uno dice ritos es, ¿a qué a ustedes les remonta? ¿O qué ustedes piensan cuando le dicen la palabra rito, no? Rituales. Algo concerniente que no tiene nada que ver, pareciese, con lo que el Señor nos pide. Aquí, cuando yo leí en aquel entonces el libro de Hechos, cuando estaba enfermo allá, me acuerdo que estaba con COVID y lo hice a través de internet, me pareció muy raro, rarísimo, pero bueno, se dio eso. Yo una de las cosas que dije fue qué es lo que a mí me parecía el libro de Hechos, porque en sí el libro de Hechos habla de las experiencias que cada uno de los apóstoles tuvieron, más que nada habla mucho de Pablo, ¿no? Pero también hace mucho hincapié en Pedro, cuando él se levanta y predica el Evangelio y cómo lo hace, el testimonio, Felipe, entonces Esteban, ¿sí?, que conocemos nosotros esa historia de cómo él muere, cómo lo matan, ¿no? Pero cómo muere predicando el Evangelio.
Pero esto era algo organizado, algo orquestado por Dios. No dijo Él que salgan y prediquen el Evangelio sin antes instruirlos. Y de esto es lo que nosotros tenemos que basarnos, en la instrucción que Cristo Jesús nos deja. Y aquí en la ascensión, en la parte donde, en el versículo 6, donde ya aquí Lucas empieza a hablar sobre lo que Jesucristo empezó a decirles a ellos puntualmente y de lo que realmente ellos sabían o conocían o estaban esperando, que era el reino literal de Jesucristo en la tierra. ¿Sí? Por eso que en el versículo 6 leemos, restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Y en el 7 dice, Él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo es colocar el pensamiento correcto, la dirección correcta de nuestro corazón. Luego eso, por supuesto, que a través de una relación con Dios se va afinando cada vez más, ¿no? Vamos entendiendo más los causales de Dios para nuestras vidas. Pero como dije anteriormente, antes de eso, nosotros lo que tenemos en nuestra mente son consecuencias de este mundo o ideas de este mundo, que la mayoría de ellos están alejadas de lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Entonces es como que hay que reordenar todo eso. Y para ello, Dios, por intermedio de Jesucristo, envía al Espíritu Santo para que reordene nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que entender nosotros de que somos personas igual que el resto. Pero si nosotros no creemos que Dios nos dejó un propósito establecido en nuestra vida a través del Espíritu Santo para que las personas conozcan, de hacer apologética con ellos, de predicarles el Evangelio, de insistir con ellos, de que este mundo no es todo, y no solamente eso, sino que este mundo con sus ideas está llevando a las personas cada vez a alejarse más de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente acercarle más. Pero dice la palabra, inclusive en Apocalipsis, en muchos lugares, de que la iglesia cada vez se está enfriando más. Y una de las cosas, creo yo, es por falta de conocimiento. No es que lo diga yo, sino que la palabra en sí lo dice, de un conocimiento sano, saludable. Hay muchas veces que personas pueden saber, inclusive las personas del mundo pueden saber. Estábamos hablando justamente de eso de mi esposa. Hay muchas personas que pueden tener muchos conocimientos, pero la hacen personas soberbias, no humildes. El hecho es que el conocimiento de Dios a nosotros, si lo hacemos realmente con un corazón quebrantado, con ganas de buscarlo, tiene que humillar el corazón del cristiano. No puede haber soberbia en nosotros. Entonces, nos va a llevar a buscar ¿qué? ¿La paz? ¿La cercanía o todo lo contrario? Creo yo que cuando buscamos sinceramente un conocimiento noble de Dios, Él humilla nuestro corazón. Entonces, el primer referente en nuestra vida, en hechos, es que busquemos a Dios nuevamente, que vayamos a los principios caucásicos de lo que quiere Cristo para nosotros, y es que lo busquemos de todo corazón. Miren, hermanos, cuando uno sigue leyendo el libro de Hechos, ve que hay una reacción inmediata de ellos de compartir unánimes. Creo que hablábamos una vez con otro hermano de que me decía, yo cada vez que leo Hechos y esta parte puntual, donde dice que reunían, se compartían todas las cosas, de que, yo me imagino, ¿no? Reunirse así y solamente por verse sonreír, o no sé si a usted le ha pasado una vez, de que estamos adorando al mismo Dios y que estamos aquí en un lugar donde que a pesar de que yo al hermano que está allí no lo conozco, no sé de su vida, podemos abrazarnos, sonreírnos, compartir cosas, experiencias de Dios en nuestra vida, y que cuando eso no empieza a pasar ya más en las iglesias, justamente creo que se basa en esto. Hemos dejado el núcleo de lo que Cristo nos dejó, como pasó con los discípulos, donde los apartó y les instruyó y les dijo, acuérdense que el Espíritu Santo, que pronto va a venir con ustedes, le dará instrucciones de todas estas cosas, pero no es que porque no sepan, sino porque Él le dará convencimiento de que estas cosas son así. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos convencidos de que Dios es el único camino y la verdad y la vida? ¿Estamos convencidos en nuestro corazón de que realmente Jesús, al morir allí en la cruz,
por nuestros pecados. Estamos convencidos de cómo pasó luego, más adelante, en hecho de que Él resucitó y creemos de que eso fue así. Estamos convencidos realmente de que Cristo Jesús, el amor que Él tiene hacia nosotros sobrepasa todo entendimiento y que también nosotros lo debemos de entender, porque ese amor que está en nosotros, que es de Cristo, si nosotros no lo impartimos, quiere decir que hay algo de cero conocimiento o de relación con Dios. Cuando uno se adentra también, y fíjense aquí en el versículo 9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó sus ojos, y estando mirando fijamente el cielo, él ascendía. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Es como que le quisieron nuevamente causar la idea de que ese Cristo que está yendo volverá. Pero no es porque yo se lo estoy diciendo por primera vez, dicen los ángeles, sino que ya se lo dijo Él. Nuevamente le está retirando en dónde está su fe. También me hace acordar al versículo donde María, la madre de Jesús, entra, ¿se acuerdan? Al sepulcro y también se le aparecen los ángeles y le recalca exactamente lo mismo. ¿A quién buscáis? Entonces es lo mismo, ¿a quién miráis? Es aquel que se va, que está ascendiendo, no es que ya no lo van a tener más. Y ¿cómo le puedo decir? La convivencia que usted tiene hoy y yo tengo hoy con Cristo, no la tenían inclusive los mismos discípulos. Porque acuérdense que los discípulos vivieron un peregrinar con Cristo intenso los 3 años, pero después no lo tuvieron más. Y tuvieron padecimientos y demás, y era difícil inclusive para ellos en ese tiempo poder instarse, reunirse y orar siquiera, porque eran perseguidos. Hoy nosotros tenemos esta libertad que Cristo Jesús nos ha dado a través del Espíritu Santo de poder reunirnos. Y tenemos esa posibilidad por Él, esa alternativa por Él, por su misericordia y por su gracia. Cuando aquí Ethel compartía sobre lo de Ucrania, la guerra de Ucrania y demás, lo que pasaba, lo que pasa, lo que está pasando literalmente en ese lugar. Por supuesto que cuando uno habla de guerras y piensa en guerras, habla de una división, de no ponerse de acuerdo y por eso llegan a estas instancias tan dolorosas, ¿no? Tan radicales. Por supuesto que cuando uno empieza a indagar un poquito más en qué es lo que pasa en ciertas situaciones, tanto un país como el otro, en un cierto momento se han alejado de lo que Dios pide, ¿sí? Y creo yo que cada vez estas cosas van a ir sucediendo más y más porque hay mayor lejanía de Dios en el mundo, cada vez más. Y es por falta de conocimiento de nuestro Señor. Creo que se apagó, ¿no? Se le fue el espíritu al micrófono. Hasta ahí llegó. Mucha profundidad en el libro de Hechos. Yo trato, como veo personas nuevas, ¿sí? Trato de que esto sea lo más ameno posible y que se entienda el propósito del por qué fue escrito el libro de Hechos. Si usted empieza nuevamente a indagar cuando vaya a su casa y lo lea y lo tiene ganas de leer, todo lo que relata el libro de Hechos es de los sucesos de los apóstoles, de aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo y la predicación del reino de Dios, hasta que inclusive ellos entregaron su vida por el Evangelio. Llegar hasta eso es de una convicción tremenda, entregar su vida, ¿sí?, por el Evangelio. A eso es lo que me basaba yo en el tema de las guerras, ¿no?, de Ucrania, de que hay hermanos que están siendo perseguidos y cada vez es más difícil. Pero hay algo inmoral que está sucediendo hoy en el mundo.
La mayor inmoralidad, por supuesto, es haberse alejado de los principios de Dios, pero todo lo que sucede después. Y buscando un poco de información, porque uno quiere entender, ¿no? Un poquito quiere entender por qué pasa lo que pasa en el mundo. Sabemos nosotros que es por la lejanía de Dios, pero ¿por qué Dios actúa tan tácitamente en algunos lugares como de otros? Ustedes saben que indagando un poquito en Ucrania es el primer lugar o es el único lugar de mercados de bebés. No sé si ustedes saben, increíble, ¿no? Donde venden bebés, así como vos elegís, te vas a un restaurante, elegís la comida que querés. Bueno, ellos tienen una cartilla donde lo que hacen es alquilar el vientre de las madres. Entonces las personas van y pueden elegir de cualquier parte del mundo con qué color de ojo tiene que ser el chico o cómo quieren que sea, ¿no? Y esto se ha habido frustrado por la guerra. Entonces, como Ucrania es un país muy pobre, demasiado pobre, era uno de los mayores recursos de estas entidades, ¿no? Pero fíjense, se ha llegado a tal punto a denigrar la raza humana de que uno puede ver justamente, porque si Cristo Jesús vino porque ama a la raza humana, Él le da una intención absoluta de que su amor hacia la raza humana no tiene paralelismo, a tal punto que dio su vida. ¿Sí? Creo que por ahí va el tema. Él ama tanto a lo que creó, más allá de que una vez dijo, me arrepiento de haber creado, ¿no? Al hombre. Pero sin embargo uno puede ver tranquilamente de que Él ama. Porque antes de sentenciar juicio sublime y que desaparezca la humanidad, Él decidió venir, entregarse y morir por vos y por mí. Y lo hizo porque te ama. No porque eres un pedazo de hueso o un pedazo de carne, sino porque tienes un valor sublime para Cristo Jesús. Y de esto trata el libro de Hechos en realidad. Es bueno poder también entender de que Jesucristo a los discípulos les dejó una ordenanza y esta ordenanza hace que la iglesia sea justamente una institución con ítems, ¿sí? No algo desordenado, no algo a las anclas y bueno, y vamos a ver cómo sale, venimos a la iglesia un domingo y bueno, a ver qué pasa. Lo que sucede aquí de las alabanzas, de anunciar previamente lo que se va a hacer, habla de un orden, ¿no? Pero si no hay una guía del Espíritu Santo hacia la iglesia, esto creo que se desbordaría. O inmediatamente, como le dijo a Gamaliel a aquellos que los perseguían, ¿se acuerdan? Y si no es obra de Dios, olvídense porque eso se va a desvanecer. Si nosotros hacemos todo lo recurrente al Evangelio, a lo que Dios nos pide, sin incluir una relación con el Espíritu Santo hacia Dios, esto va a prevalecer. Y fíjense lo que pasó. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Judas? De ese lugar vacío que había quedado entre los discípulos. En el versículo 15 vamos a leer este relato. Cuando echaron suerte, ¿no?, por el lugar que Judas había dejado libre entre los discípulos. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. Yo quiero hacer una pregunta antes, porque es algo que tengo una inquietud. ¿Cuándo los discípulos recibieron? Ustedes pueden hablarlo, ¿eh?, tranquilamente. ¿Cuándo los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿En el tiempo de Pentecostés o un poquito antes? Acuérdense que dice que acá en el versículo 1 Jesús le dio instrucciones a través del Espíritu Santo. Y ellos inclusive acá en este momento ya están por elegir a alguien para que ocupe el lugar que Judas dejó. Entonces, ustedes pueden decirme a alguien que se anime. A ver, ¿vos querés decirlo? Amén. Ahí está el punto. Ser guiados por Él. Pero también habla de una aceptación de quien procede esa guía. Usted no va a ser guiado por alguien por más que lo impongan. Muchas veces tenemos un jefe en nuestro trabajo
que no nos puede caer muy bien, pero sin embargo Él nos da directriz y tenemos que obedecerla. Pero es algo impuesto. Aquí ellos eran impuestos, eran obligados a seguir a Cristo, o lo hacían porque entendían quién era Cristo, porque lograron entender quién era Cristo. Y aquí ellos sabían que era necesario cubrir esa parte que Judas había dejado, porque era algo que Cristo dejó implícito y que Cristo lo eligió. Pero no solamente eso, tenía que ser testigos oculares de quién era Cristo, haber experimentado todo lo que Él experimentó, todo lo que Él les dejó establecido, pero no solamente eso, haber visto a Cristo después de haber resucitado. Entonces no era una elección menor. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, se levanta Pedro, ¿no? Con un ímpetu. En el versículo 16 dice, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues por el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Dice en Lucas que, en el Evangelio de Lucas, que Judas se había colgado, ¿sí? Pero aquí que dice que sus entrañas habían reventado. Quiere decir que pasó un cierto tiempo entre que Judas estaba colgado, que muchísimas personas lo vieron colgado ahí, hasta que el cuerpo se deterioró, se cayó y reventó en 1000 pedazos. Es increíble, como una señal de lo que es, vamos a decirlo así, apuñalar a Cristo. Es increíble lo que la historia en sí narra, ¿no? Una persona que estuvo colgado en ese campo que él mismo compró por muchísimo tiempo. Pero bueno, eso es una de las cosas que llaman la atención cuando uno lo lee, ¿no? Dice que esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, ¿sí? Todo el mundo se enteró de esto porque inclusive lo veían colgando. Nadie entraba y que, a ver, vamos a sacarle a Judas. Sabía mucho de ellos lo que él había hecho, la traición. De manera que aquel terreno, en el versículo 19, se llamó por su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Y aquí es algo llamativo, ¿no? Porque inclusive el mismo Pedro, que todavía, vamos a decir, dice que era una persona que inclusive no sabía leer ni escribir, o que si sabía, sabía muy poco, ¿sí? Pero aquí ya habla parte de la Escritura y parte de las promesas y de lo que ya los salmistas relataron de cómo Jesucristo iba a morir, quién lo iba a entregar, y él aquí se remonta a este salmo. Dice que sea hecha desierta su morada y que no haya, dice, y que no haya quien habite en ella. Este salmo se encuentra en el 69, versículo 25. Una persona ya que estaba dando a entender de que empezó a comprender las Escrituras y de lo que era realmente valeroso comprender, porque de esto se trata. Si vos y yo queremos conocer a Cristo Jesús, no podemos leer el libro de Buda. No podemos leer a ver qué salen las noticias de hoy, si hablan o no hablan de Dios. Tenemos que involucrarnos en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero hacerlo de manera temerosa para que cuando podamos hablar o hacer una elección o tener que tomar una decisión firme, podamos tener la guía del Espíritu Santo. Dice, y que otro tome su cargo. Lo dice, no sigue hablando de lo mismo. En el versículo 21 dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido, ¿qué dice? Testigo, con nosotros de la resurrección. Tenía que ser testigo, tenía que haber vivido, todas las cosas que los mismos apóstoles habían vivido. Dice, presentaron a dos, a José, llamado Bersabás, a quien él también llamaba Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos. Qué importante es esto, hermano, de tener siempre a cuenta. El Señor conoce nuestro corazón y la intención
con la que queremos comenzar a hacer cada cosa. Digamos, es algo por lo que muchas veces pasamos de alto o pasamos por alto, y es mejor querer hacer lo que nosotros queremos y no descubrir tanto nuestro corazón. Pero el Señor lo conoce, absolutamente. Él conoce cada rincón de nuestro corazón y sabe con qué intención queremos hacer cada cosa. Aquí, por supuesto, estaba hablando de ocupar un lugar importante, esta persona, Matías, porque justamente había quedado un lugar vacío, llevándolo al tiempo actual de la iglesia. Siempre habrá lugares que hermanos pueden ocupar, en la alabanza, en la predicación del evangelio, en salir y predicar, en cualquier ministerio que haya, ¿sí? Uno puede sentirse capacitado, uno puede tener inclusive condiciones, pero la condición sublime es cómo está nuestro corazón. Se trata de esto, porque es lo que a vos te va a acusar, a mí me acusa. Pero fíjense, somos tan irreverentes muchas veces los seres humanos que lo pintarrajeamos, ¿no? Y seguimos para adelante. Pero vivimos una mentira. Y después ocupamos lugares por los cuales nos fuimos invocados. Ocupamos lugares después por los cuales nos fuimos llamados. Pero solamente estamos ahí porque lo queremos hacer nosotros. Y que pensamos podemos darle más crédito a la obra de Dios. No, nosotros no podemos dar más crédito a la obra de Dios. Él dice que hasta las piedras hablarán. ¿Se imaginan si no nos descredita a nosotros como seres humanos? Inclusive las piedras no pecan, o sí pecan las piedras. Pero bueno, el punto es este, ¿no? De que si nosotros queremos entender cómo Dios obra, el libro de Hechos es un gran referente, porque son los inicios causales de la obra de Cristo y las obras de los discípulos, seguidores de Cristo, todo lo que ellos hicieron. Y dice que de todos, en el versículo 24, y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos al cual de estos dos has escogido. Muéstranos. Muéstranos. Dice, para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a leer hasta aquí hoy. Muéstranos. Una de las cosas que pasó en este tiempo, el año antes de que finalice el año, que nos dijimos, un par de hermanos ahí, de que debíamos de orar para encarar ciertas cuestiones eclesiásticas de la iglesia, que eran importantes para el crecimiento de ella, y muchas otras que se han dejado de hacer por cuestiones, bueno, de quizá no tener un orden, de no tener una dirección de qué es lo que Dios quería para la iglesia. Muéstranos qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Qué importante tener esta dependencia de Dios, hacia Dios. Muéstranos, Señor, qué tú quieres para los jóvenes, para los niños, para las personas de mayor edad. ¿Qué tú quieres que hagamos nosotros en el entorno social? ¿Sí? Con los enfermos, con mi prójimo que está al lado, con mi amigo, Muéstranos, Señor. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos debe estar basado en que Dios nos muestre. Pero no nos va a mostrar si no hay una relación, ¿no?, con Él. Pero a ver, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando esto no pasa, de que cuando no somos dependientes de Dios y cuando otros sí lo son, fíjense lo que pasa. Automáticamente aparece la palabra religiosidad. Automáticamente. Personas que son fieles a Dios, que procuran realmente tener su vida basada en lo que Dios pide, y aquellos quienes no, se quieren juntar y es imposible, porque dicen, vos a todo lo aplicás a Dios. Vos no tomás nada, Dios. ¿Qué? ¿Tomás un té y le agradeces a Dios porque tomás el té? Tampoco.
Pero cuando uno está agradecido a Dios, ve que todo, inclusive la cosa más mínima, es gracias a Él. Porque hay una dependencia de Él. Muéstranos, Señor, para que nosotros podamos andar basados en tus estatutos, en lo que tú quieres, Señor, no en lo que mi corazón quiere o piensa. Esto siempre va a pasar. Y creo que es un relojito de medir, ¿sí? Una vara de medir quién realmente es, quienes buscan a Dios y quienes no buscan a Dios. Seguir a Cristo es sencillo, hermanos. ¿Es sencillo o no es sencillo? Es sencillo porque Dios da las ordenanzas, te dice qué es lo que quiere hacer. Ahora, ¿dónde se complica? En nuestro compromiso. Eso es lo difícil. Porque vivimos en el trajinar del día, trabajos, preocupaciones, falta de dinero, relaciones, lo que usted pueda imaginar. Y por supuesto que eso quiere indagar más en su vida para que usted desvíe su mirada de Cristo. Y para que al fin y al cabo después se pregunte, no es tan importante, no es que en todo tengo que meterle a Cristo. Esto pasa cuando nos vamos alejando de Él. Qué bueno que sería que todos, cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que no, y de los que están escuchando, metan a Cristo en sus vidas, hasta en lo más sencillo, porque Dios habla. Ahora, por supuesto, aquí, para ir terminando, la elección que los apóstoles tenían que tomar no era cualquiera, ¿no? Porque era una persona que también iba a representar junto con ellos todo lo que Cristo dejó establecido y que luego tenía que distribuirse a todo el mundo, conocidos. Y que gracias a eso nosotros hoy tenemos el conocimiento de Dios. ¿Saben ustedes eso, no? El conocimiento de Cristo. Fue gracias a ellos. Quienes impartieron el Evangelio con temor, con temblor. Yo no digo que no van a tener miedo, hermanos. Yo a veces muero de miedo por hablarle a alguien y entrar en una vorágine y no saber qué decirle. Si soy sincero, a veces tengo miedo. Pero automáticamente digo, Señor, ayúdame. Porque este es nuestro propósito. No puede ser el miedo más poderoso que tu palabra, que tu ministerio en mi vida. Pero eso solamente pasa cuando entiendo que Cristo es el que me da el favor. Y entiendo es el quien me va a sacar del pozo, ¿no? Que muchas veces nos metemos. Entonces la vida cristiana es sencilla, hermanos. Es tan sencilla que es tan linda vivirla, pero se vuelve complicada y compleja cuando empezamos a poner nuestros parámetros en lo que Dios pide. Que el Señor como iglesia nos ayude a entender estos principios básicos, del cual yo hoy justamente solamente traigo el capítulo 1, después vamos a entrar en el capítulo 2, ya dentro de 1 año, 2 años, así como vamos. No sé cuándo daré el capítulo 2, pero bueno, creo yo el Señor... ¿El mío que viene otra vez? No, te lo cedo a vos. Pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? A poder entender esto, a comprender y todo lo histórico y todo lo que hay de teológico aquí. Creo que lo principal, ojalá se haya entendido. Lo otro es más historia, que está buenísimo, está muy lindo, pero creo que se va a ir muchísimo. Y eso se lo voy a dejar a Jorge, que él sabe muy bien dar todas esas clases de... pero bueno, rogamos al Señor que todo lo que Él dejó para nosotros, primeramente para su discípulo y luego lo que nosotros hemos recibido gracias a ellos, gracias al temor que ellos tuvieron de inclusive dar su vida en testimonio por Cristo, también sea contagioso en nosotros. Y acuérdense, hermanos, esto, nadie aquí, mientras esté vivo, sabe que puede durar 100 años, 120 años, 70 años, 50 años, 60 años. Mientras usted viva aquí, dele gloria a Dios. Dele gloria al Altísimo. Por eso estamos aquí. No dejemos, y es una oración que debe ser unánime, no dejemos que el mundo colapse nuestro corazón, que aprendamos a perdonar,
que aprendamos a poder hablar de cosas que muchas veces incomodan, tener un corazón, porque esto habla mucho del corazón, ¿no? De la persona. Cuando el corazón del hombre está obstinado, vamos a crear un muro inmenso a nuestro alrededor y ese muro va a hacer que únicamente mis ideas estén dentro de esa pieza, vamos a ponerlo así, y no dejar que Cristo hable no solamente a través de la lectura, sino a través de los hermanos. Muchas veces Él habla a través de los hermanos, muchas veces. Creo que casi el 80% del peregrinar de Cristo está basado en lo que nosotros leemos de la Escritura, pero de lo que vemos experiencias de hermanos nos dejan. Y empezamos a creer aún más en la palabra de Dios porque vemos que la palabra se cumple en mi hermano, en mi hermana, en mí y podemos ser testimonio. No cerremos nuestro corazón a sanarlo. Sea el problema que tengamos hoy, que ojalá podamos ser una iglesia comprometida como la de Hechos, donde se despojaban de todo y compartían todo y decían, digamos, compartían todo, dejaban todo, es como llegar al lugar donde están los hermanos y decir, wow, este es mi lugar. Aquí yo quiero dejar todo lo que tengo, todo lo que soy, transparentarme lo más posible y poder vivir o comenzar de nuevo. Cuando dejamos que el mundo entre a la iglesia, empezamos a poner parámetros de nuestra conducta en la iglesia y ya no empezamos a ser transparentes. Empezamos a poner nuevamente murallas y no dejamos que Cristo hable a nuestra vida y tampoco podemos ser de espejos o de imitadores de Cristo para otros. Y esto es triste. Y de esto es el fundamento de Hechos. De esto se basa, de volver a los principios que Cristo Jesús dejó establecido a sus apóstoles y que ellos impartiesen. Y como hablábamos el otro día con Guillermo, es el amor al prójimo. Si no hay un ejercicio de amar al prójimo, estas cosas no se van a poder impartir. Porque ¿para quién es el Evangelio? ¿Para mi perrita Nina? No, es para ustedes, es para mí. Que tenemos entendimiento, que podemos quebrantarnos, que podemos humillarnos, es para nosotros la palabra del Señor. Y que así sea y que ojalá hoy podamos salir diferentes.